Eh, claro, Gracias. ya ven. Ah, no, según, no hay ningún ejercicio. Y lo que yo tengo de último, profe, es que estábamos viendo sobre no, espere, no. Estábamos hallando en una que dice el número total de átomos antes y después de la reacción química no cambia. Entonces, de los cuatro casos, no, estábamos analizando. Uh, ¿Quién me ayuda con esa pregunta, por favor? ¿En qué me quedé exactamente, por favor? Necesito saber para arrancar, pero rápido, guaguas. ¿Quién me ayuda? Gracias, Vanessa. Exactamente en qué nos detuvimos. Nos quedamos en cuánto reactivo limitante se consume en el ejercicio de la mezcla quimolar de monóxido de carbono y dióxido de carbono. Ya, corrígeme si me equivoco, entonces ya completamos esta tablita de aquí. Esta tablita de aquí, ¿verdad? Se está proyectando. Sí. Me parece que no, eso no tengo anotado. En serio. Porque con ustedes nomás trabajé con monóxido y oxígeno, con el otro curso no. Debería estar completa esta tabla. ¿Me corrigen si me equivoco, por favor? ¿Esta tabla la vimos? ¿En serio? Entonces, ¿con quién la trabajé? Porque con el otro paralelo no trabajé con esta reacción química. Debo estar loco, ¿no es cierto? En serio, con el otro paralelo trabajé con otra reacción. Ujú. Ah, ya me acordé, sí estoy loco. Lo que pasa es que yo hice la tabla mientras ustedes trabajaban. Ya me acordé, aún no les proyectaba. Observemos entonces lo que tenemos en la pizarra. Recuerden ustedes, una mezcla equimolar, ¿a qué velocidad era? ¿Quién me recuerda? A una velocidad de 5 kilogramos sobre minuto, ¿verdad? Obsérvese aquí, ¿sí? Se ingresa a una cámara de postcombustión para que el monóxido termine de quemarse a dióxido. Así era, ¿no? Palabras más, palabras menos, no la dicté así, pero bueno, Vanessa, cuénteme. Perdón, Ige, me parece que era la corriente de 20 kilogramos por hora. De 20 le dice, ok. Entonces cambiamos todo, pues más fácil y les explico de cero esto. A ver, vamos por ahí. Todo cero, aquí no ha pasado nada. La verdad, en serio, no es una pregunta para fastidiar. Lo único que quiero saber es exactamente dónde nos quedamos, porque yo no me acuerdo tampoco. ¿Sí? Ese es el punto, en serio, no me acuerdo. Sé que fue viernes tarde y debería acordarme, pero si ustedes no se acuerdan, a veces yo también tengo el derecho de olvidarme, ¿no es cierto? Así que sería bueno que me acuerdito exactamente qué hicimos, hasta dónde pregunté. ¿Quién me lee el problema, por favor? Vanessa, léame, ¿ya? Ya, a ver, el problema dice, una mezcla equimolar de monóxido de carbono y dióxido de carbono de 20 kilogramos por hora ingresa a un reactor para completar la combustión, proceso en el cual se consume completamente el reactivo limitante. La primera pregunta era determinar cuál es el reactivo limitante y el reactivo en exceso. La segunda, la cantidad de CO2 producido, que hasta ahí llegamos. Y la tercera que planteamos era cuánto reactivo limitante se consume. Ok, listo. Entonces vamos a trabajar. Esta tabla que está en la pizarra en este momento no se las presenté. Listo. Cuando uno va a trabajar balance de materiales con reacción química en la cual conoce o en el cual conoce la estequiometría de reacción, como es nuestro caso, lo más cómodo es trabajar con una tablita como la que ustedes ven en este momento en la pizarra, tablita que siempre fue sugerida por un famoso ex profesor de la facultad llamado Pablo Paredes Meithaler, de quien nunca tuve el gusto de ser alumno, ¿sí?
pero él le gustaba mucho recomendar esta tabla para trabajar en balances en los que se conoce estequiometría sobre todo. Como ustedes pueden ver, pues podemos pensar en un entra, un reacciona y un sale para contar todo el material del que estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, mis queridos jóvenes, cuando nosotros hablamos de esto, debemos tener en cuenta, por tanto, ¿verdad? El concepto aquí es completar esa ecuación, esa tabla que está ahí para poder responder al balance de materiales. Lo que estoy tratando de decir es que si bien esta tabla nos va a ayudar a responder a las preguntas que tenemos pendientes, pues eso no quiere decir que de esa manera nosotros respondamos a las preguntas que se plantean en un balance de materiales. La vez anterior ya habíamos definido cuál es el reactivo en exceso. ¿Quién me recuerda, por favor, el monóxido o el oxígeno? ¿A cuál le pusimos en exceso? Vanessa. El reactivo en exceso fue el oxígeno. Eso me genera una conclusión muy importante, mis queridos jóvenes, y es el hecho de que yo puedo pensar en este diagrama de esta manera. Observen, por favor. Nosotros vamos a ingresar, ya sea juntos o separados, aquí da lo mismo, monóxido de carbono y oxígeno a una cámara de postcombustión. Si el oxígeno es el que está en exceso, ¿no es cierto? Necesariamente, y la especificación del problema dice que yo voy a quemar todo el monóxido, necesariamente la corriente de salida está formada por CO2 y oxígeno, ¿verdad? ¿Sí o no? Díganme que me entienden, sí, ¿verdad que sí? Ahora sí, las cantidades, una corriente equimolar. Cuéntenme, ¿quién me da el dato? ¿Cuántas kilomoles por hora de monóxido entraban? ¿Cuántas de oxígeno? Si era equimolar, debe ser la misma cantidad. ¿Quién me recuerda el valor, por favor? ¿Carol? 0,33. Regale otros dos decimales, vean. 0,333. ¿Así? Ok. Ha de ser, ¿no? No recuerdo yo los valores, en serio. Fíjense ustedes, kilomoles sobre hora, ¿verdad? ¿Así? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. Y claro, ¿no es cierto? Lo primero, ¿qué era lo primero que había preguntado Andrés Sebastián, por favor? La primera pregunta que habíamos hecho. La segunda, porque la primera era ¿cuál era el reactivo limitante? ¿Cuál es el reactivo en exceso? Ya sabemos que el reactivo en exceso es el oxígeno. Andrés, cuéntame, ¿cuál es la siguiente pregunta? Buenas, profe. La siguiente era la cantidad de CO2 que se producido. Ok. Y ahora sí me voy a pasar a la tablita. Buenas tardes, mis queridos guaguas. Gracias por la retroalimentación y disculpen por la mala memoria. Vamos a empezar. El día de hoy no fui a la universidad por temas puramente prácticos, así que estoy en mi casita. Bueno, pues a esta hora siempre estoy en casa, así que no es diferencia, ¿no es cierto? Vamos por acá, mis queridos jóvenes. Vamos a trabajar entonces con ese bendito cuadrito que les dije para que ustedes vayan viendo lo bonito que es. Observemos esto, por favor. En este cuadrito se colocan todos los compuestos que participan en el proceso, en este caso son solo 3, ¿no es cierto? Sus masas molares y tenemos 3 columnas, ¿sí? Tenemos 3 columnas, cada una dividida en 2, para ver cuánto entra de cada reactivo, cuánto del reactivo reacciona y cuánto sale del reactivo, ¿de acuerdo? O del producto y reactivo. Eso es lo que tenemos. Y recuerden, en esta tabla lo que primero tenemos que poner siempre es la cantidad. Ahí. La cantidad. Lo que tenemos de dato, ¿no? A ver. 2, sustancia MI, X, Y.
Ah, ya sé que es esto, no me hagan caso. Ah, es que era con 5, me dicen que una corriente de 20 les dicté, me dicen. Ahí está el 0,6667. De acuerdo. Entonces, no me hagan caso, simplemente estaba verificando el cálculo. Yo tengo esto, ¿no? Y también tengo lo mismo de monóxido de carbono, ¿no? De monóxido de carbono y de oxígeno, perdón. Eso es lo que tenemos, ¿verdad? Ahí andamos. Pensemos en esto. Y la clase anterior ya me había dicho algunos de ustedes, el reactivo limitante es aquel que se consume completamente en la reacción, me habían dicho, ¿verdad? Y yo les había dicho, sí, así les enseñaron en química, y hasta este problema, ese concepto va a mantenerse. Lo vamos a cambiar. Pero sujetando todavía ese concepto, es muy sencillo de entender que si el reactivo limitante es el monóxido de carbono, y todo se consume, lo que reacciona es igual a lo que entra. O sea, todo, ¿no? Todo va a reaccionar y por tanto, en la corriente de salida, lo que entra menos lo que reacciona, no va a haber pero absolutamente nada. ¿Verdad? ¿Sí? El reactivo limitante es el monóxido de carbono y de acuerdo con lo que ustedes les enseñaron, el reactivo limitante es el que se acaba en la reacción. Y es lo que acabo de escribir en la pizarra, ¿no es cierto? Todo lo que entró reaccionó, por tanto no sale como nada de ese reactivo, ¿verdad? Listo. Cuando nosotros hacemos esto, entonces lo siguiente que pregunta el planteamiento es, óigame, y como que cuánto de oxígeno se consume de lo que entró. Recordemos que la reacción es CO más oxígeno. Resulta CO2, ¿no es cierto? Por tanto, para igualar esto yo tengo aquí un medio, ¿no? Que es la forma más fácil. Y eso estaba igualado, ¿no es cierto? ¿Sí? Por tanto, recuerden ustedes, ¿no es cierto? Para yo calcular la cantidad de oxígeno que reacciona, tengo que utilizar el reactivo limitante y multiplicar por la relación estequiométrica. El reactivo limitante es del monóxido de carbono, y aquí me dice que por cada mol de monóxido que ingrese, ¿no es cierto? Yo voy a consumir media mol de oxígeno, ¿verdad? ¿No es cierto? Por tanto, esto es igual a, mejor dicho, es igual a 1 sobre 2. ¿Ah? Lo que me está diciendo es entonces que por cada mol de monóxido yo voy a consumir 0,16 moles de oxígeno. Lo que implica que sale lo que entró menos lo que reaccionó, 0,1667, ¿no es cierto? Aquí con menos decimales, démosles el mismo número de decimales a todos los valores y ahí sí sé. Ahí está. Finalmente, ¿no? La cantidad de dióxido de carbono que se produce es igual a la cantidad, a ver, permítanme un segundito, aquí estoy mal, esto es acá, observen por favor, repitamos cómo obtuve la cantidad de oxígeno que reacciona. Reactivo limitante, la cantidad del reactivo limitante monóxido de carbono que reacciona por la relación estequiométrica. La relación estequiométrica del monóxido al oxígeno es un medio, 1667. En cambio, con el monóxido de carbono, mismo reactivo limitante, pero la relación estequiométrica es 1 sobre 1. Y si la escribo en la fórmula, no es porque no sé que 1 sobre 1 es igual a 1, es para acordarme cómo lo obtuve nomás, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Solo para que se acuerden cómo se obtuvo. Obviamente, si ustedes se ponen a analizar la lógica de esto, estamos de acuerdo, perdón, en que aquí no entró nada de reactivo limitante, digo, de CO2 no entró nada. Por tanto, de esto no reaccionó nada, sino que simplemente sale, ¿no?
Y para completar la tabla, pues veamos estos equivalentes en masa. La masa es igual al número de moles por la masa molar, ¿no es cierto? ¿Ah? Lo mismo acá, esto es igual al número de moles por la masa molar. Listo. Se dañó un poco el formato. Quiero que observen con atención. Verifiquemos que el balance está bien hecho. Ya, pues entonces sumemos y veamos que el número de moles que entra es igual al número de moles que sale, ¿verdad? Que es lo que nos han venido enseñando durante los meses previos en este bendito curso, ¿no es cierto? Número de... Ahí, aquí cómo me va, suma de acá a acá. Pues, ¿qué me pasó? Y yo feliz haciéndome el lío de gana, así nomás. Ya no sé qué es. Ah, ya sé lo que está mal. Ya, estamos. ¿No es cierto? El número de moles 0,6667 en lo que entra y en lo que sale, así. Qué desgracia. ¿Por qué no se conservó el número de moles? ¿Quién me dice? ¿Mm? Bueno, aquí era kilogramos sobre hora, ¿no? Perdonarán, me he olvidado aquí. ¿Quién me dice por qué no se conservó el número de moles? ¿Mm? ¿Alguien? No hice mal, todo está bien. ¿Quién me dice por qué no se conservó el número de moles? ¿Qué hice mal, Dios mío? A ver, cuéntenme. ¿Alguien, por favor? Marcos Josué. Es porque es por las décimas, profe. Por las décimas. Que la diferencia va a ser tan grande por décimas. Aquí es grandísima, ¿no? La diferencia es del 40%. La diferencia es del 40%. Yo no le puedo atribuir una diferencia del 40% a las décimas, ¿no es cierto? ¿Qué dicen ustedes? Es porque hay ¿Por qué no sobrantes. me... ¿Mande, Marcos? Es porque siempre hay sobrantes en una región química. ¿Ahí siempre qué dijiste? Así como sobrantes. No, hombre, esos sobrantes en el balance tienen que estar considerados. ¿Quién me dice? Marcos lo intentó. Su respuesta no fue afortunada, pero lo intentó, así que díganme ustedes, ¿por qué no me sale igual el número de moles? Alejandro Sebastián Pacheco. No estoy seguro, pero lo quiero intentar y, o sea, podría ser porque en ciertos moles se pierden en forma de energía en la reacción. ¿Cómo? Ciertas moles se pierden. No, hombre, si no está, usted ya está aplicando relatividad, no. Observen, ¿qué pasó ahí? Y así fuera, y si así fuera, Alejandro, nosotros estaremos analizando balance de energía ahorita. No, solo de materia. Observen lo que acabo de hacer. Y ahora sí díganme, ¿qué pasó? Marcos Josué en su segundo intento me va a decir. Es por el principio de conservación de la masa. Entonces, solo las fracciones no pueden quedar igual, digamos, de lo que entra en lo que sale, sino solo las masas. A ver, el principio de conservación es de la materia, no de la masa. Primera cosa. Segunda, tienes algo de razón, bastante de razón. Si nosotros queremos verificar el principio de conservación de la materia en un proceso con reacción química, hay que verificarlo usando la masa. Porque cuando hay reacción química, las moles se crean y se destruyen. Ya te gané, Alejandro, si es que es lo mismo que me ibas a decir.
Cuando en reacción química las moles aparecen y desaparecen, ¿sí? Porque pasan de ser moles de una sustancia a ser moles de otra. Por tanto, el número de moles en una reacción química no es constante. No necesariamente es constante. Lo que sí no cambia, lo que nunca cambia es la cantidad de masa. Como ustedes pueden ver, entraron 20 kilos y 20 kilos salieron. ¿No es cierto? Así que cuando ustedes vayan a verificar, mis estimadas y estimados guaguas, un balance de materiales con reacción química háganse el favor de hacerlo con la masa, no con el número de moles. ¿Sí? ¿Preguntas antes de seguir? ¿Ninguna? Amanda, cuéntamelo todo. Perdón, profe, el 14.66 de lo que sale, ¿cómo le hizo? Como todo, ¿cómo calculo la masa de un elemento químico, O sea, Amanda? me refería a, usted dijo es 1/1, le multiplicó. La relación estequiométrica de la ecuación química. ¿Cuántas moles de monóxido necesito para obtener una mole CO2? Amanda, observa la ecuación. ¿Cuántas Ah, moles de monóxido producen, cuántas moles de dióxido producen una mol de monóxido? Una. La ajá. relación es 1 a 1. Ay, 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 me Amanda, confundí. química general, química de kinder. Esa Perdón. química, las ecuaciones de esto escribían ustedes con crayones, ¿no es cierto? ¿Verdad que sí? Sí. Ya, ok. Avancemos, avancemos. Entonces, mis queridos jóvenes, este ejemplito que es tan básico, tan bonito, tan decidor, ¿sí? Nosotros podemos extenderlo un poquito más con balances como estos. Denme un segundito, por favor. Le he estado terminando, ¿no? Y disculpas. Ok, ahí vamos. Entonces yo me voy a pasar en este momento a la pizarra para compartir con ustedes un problema un poquito más interesante, porque con este lo único que hicimos es completar la parte conceptual inicial que necesitamos. Mis disculpas por el cambio de opinión el día viernes. No es que me fui, no es que estaba en otro lado, pero simplemente me pareció excesivo prácticamente 4 horas seguidas de clase. Por eso no dimos la clase a las 8 de la noche. Además era un poco intempestivo, ¿no es cierto? Y no todos podían. Muy probablemente sí vamos a necesitar una clase extra, pero va a ser conversada con anterioridad. Decía yo que iba a compartir la pizarra y en eso estoy. Y ahí estamos. Ustedes deben estar por ver la pizarra y encontrar este enunciado. Vamos ahí. Ojo, esto ustedes todavía pudieran resolver con química de la general, ¿no? Vámonos un poquito más de exceso, ¿ya? Vámonos aquí 65.
faltaba una pregunta. Es cuánto hierro se produce, ¿no? Yo puedo obtener hierro a partir de óxido de hierro 3 mediante reducción de este óxido, ¿sí? Mediante reducción de este óxido. Para reducir el hierro puedo utilizar carbono, y ese carbono se va a transformar en monóxido de carbono, permitiendo que el hierro pase a hierro metálico. Una vez dada esta explicación, ¿quién me ayuda con la ecuación, por favor? Vamos a tener que trabajar rápido. Ayúdenme, por favor. Sin un intento no continúo. Alejandro Sebastián, gracias. Cuéntame, ¿cómo le ves a la ecuación? No dije yo, solo formalízala, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo era? Ya, a ver, o sea, sin igualar sería Sin igualar. P2 o 3 más carbón más C produce Fe más CO. ¿Se acabó? Ahora sí, den igualando, ya que está por aquí. Ya, a ver, o sea, así el tanteo sería un 3 en el carbón, 3 en el carbón, un 2 en el hierro y un hierro, 3 en el CO. 3 en el CO. Verifica el oxígeno, 3 oxígenos de aquí, 3 carbonos, 3 carbonos. ¿Listo, no es cierto? Correcto. Gracias, Alejandro, eso era todo. Ok. Ahora sí, pensemos como proceso, hagamos un pequeño diagrama de bloques del proceso. ¿Cuántas corrientes hay y qué hay en cada corriente? Rápido, por favor. Trabajemos. Antes de entrar directo al balance, tenemos que entender qué hay cuántas corrientes hay, qué hay en cada corriente, ¿no? Trabajemos, por favor. ¿Quién me dice cuántas corrientes identifica? Aparte del Alejandro, ¿quién me dice cuántas corrientes identifica? Ok, estamos 3 personas. Carol, buena tarde. ¿Cuántas corrientes identificas? 2, Inge. Cuéntame cuáles son. La primera que sería el óxido, a ver, el óxido ferroso, no, férrico, el óxido férrico y el carbón, más carbón. Ya. Y sale en ¿Y la este otra? caso, lo que sale en este caso sería el hierro más carbón. Ya. Ok. Karina, cuéntame, ¿cuáles fueron los errores de Carol? Buenas tardes, Inge. Que son 4 corrientes. Ok.
Cuéntame, sin especificarme qué hay en cada corriente. ¿Qué nomás es cada corriente? A ver, ¿cuáles dos corrientes de entrada? ¿Qué hay en cada corriente? Perdón, ¿qué son cada corriente en la entrada? ¿Cuáles son las de entrada? A ver. La una es del trióxido diférrico y la otra del carbón mineral. ¿Y qué son las corrientes de salida? ¿Cuáles son? El hierro y el monóxido de carbono. El hierro solito. O sea, bueno, es que en el enunciado nos dice más cosas, así que le digo lo Ok, demás. Yo creo que sale. vamos a ver. Karina me dice que son 4 corrientes. Wow. 4 corrientes. 4 corrientes. Cosa con la que yo estoy completamente de acuerdo, ¿no es cierto? Porque en este ejercicio está muy claro que, ¿no es cierto? Por un lado voy a meter óxido de hierro, pero este óxido de hierro no es puro. Y por otro lado, voy a meter carbón mineral, dice. Pero este carbón mineral está formado por carbono y por inertes. ¿Sí o no? Tengan la bondad de leer con atención. Claro, creo que es bastante, responde mucho al sentido común, creo yo. Entender que si yo tengo un producto gaseoso, los gases han de salir por un lado y la corriente sólida de salir por otro, ¿no es cierto? Por tanto, yo aquí arriba tengo una corriente gaseosa. ¿No es cierto? Yo debo tener pues una corriente gaseosa. Si no, ¿cómo? ¿A dónde se va el monóxido, no? Bien decíamos, esta está formada por monóxido, ¿no? Nada más, es el único gas que se aparece en el proceso, ¿verdad? Y quiero que observen una cosa. Las impurezas e inertes no reaccionan, pues por definición no reaccionan, así que yo acá tengo una corriente sólida. Va. Formada por tiene que salir carbono, babas. Clarísimo, dice ahí que el exceso, que el carbono va en exceso, dice. En este caso, no necesito saber cuál es el limitante y cuál es el que está en exceso. Clarito me dice, el carbono está en exceso, por tanto, tiene que salir, pues. Las impurezas que no reaccionan y los inertes que tampoco reaccionan. Alejandro, ¿cuál es tu pregunta? ¿Tienes la mano alzada? Se me ha quedado alzada, perdón. Ok. ¿No es cierto? Y ahí es cuando nosotros ya podemos observar y decir, esto es 98% óxido de hierro. Esto es 94% carbono. 94 creo que dije. Estoy viéndolo, no lo vi bien. Si bien está. ¿Verdad? Y me dice, leamos bien, dice claramente, el carbono debe estar en un 65% de exceso. 65% en exceso. El carbono. Por cierto que me da una corriente, ¿no?
Me olvidaba que me da un valor de corriente. 3.650 libras de este joven. Y en total, verán, de todo esto, de todo, ¿no? De todo, 3.650 libras, ¿verdad? $3.650 en total de este de aquí. ¿Sí? Ya pregunté en la clase anterior qué es el reactivo en exceso. ¿Me pueden repetir, por favor? Regalen una repetición, vean qué es el reactivo, ¿cómo es el reactivo en exceso? Ya pusimos hasta la fórmula, ¿no es cierto? Perdón. ¿Sí pusimos la fórmula? Caterina, Alexandra, ¿pusimos la fórmula? Reactivo en exceso. No, no, sí, sí. ¿No? ¿Sí o no? Sí, sí, hicimos los casos 1, 2, 3. Y calculamos el exceso, ¿no es cierto? Sí Sí. pusimos la fórmula. Entonces, de gana voy a repetir eso entonces. Ustedes ya saben lo que es el exceso. Es el porcentaje molar de reactivo que se encuentra además de la cantidad estequiométrica referida al reactivo limitante, ¿no? ¿De acuerdo? Ustedes entonces, una vez más, aunque aquí sea con reacción química, el balance de materiales se completa cuando yo conozco corrientes y composiciones, valor de las corrientes y composiciones de todo el proceso. Entonces yo debo conocer qué pasa en la corriente A, en la corriente B, en la corriente C y en la corriente D. ¿No es cierto? Todo eso implica hacer el balance y luego responder a las preguntas que pudiesen plantearnos, ¿verdad? Entonces, mis estimadas y estimados guaguas, ahí le vamos. Y para eso, entonces, lo primero que vamos a hacer es la tablita, que nos va a servir mucho. Voy a Excel nuevamente. Y ahí andamos. Observen con atención, ¿no? Me falta aquí un detallito. Ahí no, no es de aquí. Tiene que ser acá. Rapidito, ¿quién me ayuda con la masa molar? Karina, ¿cuál es la pregunta? Inge, ¿cómo sabemos que también el carbono no se oxida a CO2 aquí? Porque no trabaja con oxígeno, la reacción química camina así. O sea, tú me estás preguntando cómo supo usted la reacción. O sea, más o menos. ¿Sí? ¿Por qué no se produce CO2 también? Ajá. Porque la atmósfera reductora es precisamente eso. No, a ver, observa, Karina, que no estás metiendo oxígeno gas. Ahí hay combustión, ¿sí? Si te fijas, sino que estás tomando, es una reacción de reducción de desplazamientos. Es química, Karina, ¿sí? O sea, la oxidación del carbono se produce con oxígeno gas. En este caso solo es reducción del óxido de hierro. ¿De acuerdo? Ah, Ahora, en la práctica, Karina, esto se realiza controlando en el reactor las condiciones de presión y temperatura. ¿De acuerdo? Eso es en la práctica. Eso es tema de equilibrio químico.
No es tema de cálculos básicos. Si quieres estudiamos equilibrio químico, sí le hago también. ¿No? Otro día, en otra materia, ¿no es cierto? Ok. Avancemos entonces. Carol. Para darle el peso molecular, Inge. Masa molar se llama hoy por hoy. Cuéntame, óxido de hierro. 159,68, Inge. Ya. Las impurezas no tienen, obviamente, porque no sabemos su composición química. El carbono. Carol, ayúdame. El carbono 12, Inge. El hierro. Hierro 55,84. Monóxido de carbono. Monóxido de carbono 28,01. De los otros no sabemos. Tampoco es que nos vaya a importar mucho. Ok. ¿Ya? Una vez que ya hicieron una tablita, ya pusieron las masas molares, ¿pueden prestarme atención, por favor? ¿Ya? ¿Me pueden prestar atención? Lo primero que hemos de hacer aquí, mis estimados guaguas, es ingresar los datos conocidos. ¿Cuántas libras eran? 3.000, ¿cuánto? 650, ¿no es cierto? Entonces, la corriente es 3.650 libras de Fe2O3 impuro, verán. Es la corriente, ¿no es cierto? Por tanto, dióxido de hierro puro va a entrar 3.650 por 0,98, la pureza, ¿verdad? Ahí, no es ahí, es en la masa, mil disculpas. Esto es igual a 3.650 por 0,98. Masa. ¿No es cierto? La diferencia es impurezas. Puedo calcularlo de cualquier forma, por la diferencia de peso o directamente el 3.650 por 2%, ¿no? Por 0,02. De tal manera que la suma de los dos, como ustedes pueden ver en la herramienta inferior del Excel, es 3.650. Son los datos de los que disponía, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Que esto tiene que pasar al mundo de las moles y después regresar al mundo de la masa, así que, ¿cuántas moles han ingresado de óxido de hierro puro? Pues N es igual a M sobre M, ¿no? 22,398, un decimalito más. Yo soy bien filático en los decimales cuando ya estoy con Excel. ¿Sí? ¿No es cierto? 22,3982. De impurezas en moles, no tengo ni idea, no conozco la masa molar. ¿Verdad? Yo les recomiendo que me sigan a mano y después verifiquen en Excel. ¿Sí? ¿Ok? Avancemos. Recuerden ustedes, por definición el reactivo limitante sigue siendo, hasta este problema, me olvidé hasta este problema sigue siendo el que se acaba completamente. Y de hecho ahí me dice, ¿no? Yo pongo 65% de exceso de carbono para que la reacción se complete al 100%. Para que se complete al 100% debe acabarse el reactivo limitante, así que todo lo que entró debe reaccionar. Muy parecido a lo que hicimos hace un momento, ¿no es cierto? Todo lo que entró debe reaccionar. Por tanto, lo que sale tiene que ser 0. Hasta ahí idéntico a lo que ya hicimos. Sale es igual a entra menos reacciona. ¿Verdad? Listo. Siempre es bien bonito darse cuenta de esto, observen.
Cuando yo era estudiante y estaba con estos cuadritos, una de las cosas que más me subía el ánimo era llenar los cuadritos, llenar los espacios, ¿no es cierto? Ir llenando los espacios y decir, ve cómo avanzo, ya mismo acabo, ya me faltan solo 3 cuadritos, ¿no es cierto? Realmente no avanzas más, pero psicológicamente tiene un bonito efecto. Lo que quiere decir es que aquí, como son impurezas de esto, no reacciona como nada, y lo que sale es igual a lo que entró, ¿no es cierto? Estas impurezas son químicamente inertes. Así que lo que entró es lo mismo que salió, ¿verdad? Y por lo pronto ya hemos terminado lo que podemos hacer en relación con el reactivo limitante con la información que tenemos inmediatamente. ¿Cuánto carbono entra? Es lo que hay que preguntarnos. Entonces observen, por favor. ¡Ojo! A la química le interesa el compuesto puro. La impureza o el inerte solo acompaña. Me refiero a esto, ¿no? Para saber cuánto carbono entra, que dice que entra en 65% en exceso, primero debo saber cuánto es el carbono estequiométrico, ¿no? ¿Verdad? Tengo la ecuación química aquí arriba y eso me permite decir que 22,3982 libramoles de óxido de hierro puro van a necesitar oxígeno en una relación de 3 a 1. 3 átomo-gramo de carbón, bueno, libra-gramo, átomo, ¿cómo es? Libra-átomo, creo que se llama, de carbón por cada mol de óxido de hierro. Para que nunca se olviden, 3 sobre 1, si no uno no sabe después de dónde salió esto. ¿No es cierto? Quiero que observen lo que estoy haciendo, ¿no? Estoy calculando la cantidad de carbono estequiométrico que requiero para consumir las 22,3982 libramoles de óxido de hierro. La ecuación estequiométrica me dice que multiplique esos 22,39 por 3 sobre 1, relación estequiométrica, ¿verdad? Entonces, mis queridos guaguas, estamos diciendo que el carbono estequiométrico que se necesita son estos, ¿no? Libramol de carbono. Pero la cantidad de carbono que va a entrar no es la estequiométrica, va a entrar en exceso, ¿no es cierto? No es lo mismo, entonces tengo que saber el carbono que ingresa, ¿verdad? Y esto es igual al carbono estequiométrico por 1,65. 65% de exceso más la parte estequiométrica que es 1,65. Y si no lo entienden por ese camino, váyanse por el camino largo que es despejar de la fórmula, ¿verdad? ¿Sí? Observen una vez más qué es lo que hice. Multipliqué el carbono estequiométrico por 1,65, ya que el exceso era 65%. Lo que quiere decir es que en libramoles van a entrar 110,87 libramoles de carbono. ¿Me siguen o alguien necesita una aclaración? Ok, Alejandro. ¿Por qué le pone 1,65? Eso ¿Qué no. es el exceso, Alejandro? ¿Qué es el porcentaje de exceso? ¿Y por qué 1 no? ¿Por qué no 0,65? Si eso, Alejandro, pues, ¿qué es el porcentaje de exceso? Estoy tratando de contestarte, pero si no, pero necesito tu respuesta. no, yo ahorita ya le entendí con lo que me preguntó. No me entendiste, la verdad preferiste no contestarme, ¿verdad? No, sí, ya le entendí que como le puse el no sé por qué estaba en exceso. Ok. Y si no me entendiste, es la forma más, despeje de la fórmula, si le parece más sencillo, ¿no es cierto? La masa entonces va a ser igual al número de libramoles por la masa molar. Quiere decir que en libras entran a 1330,46.
¿No es cierto? 1330,46 libramoles de carbono. ¿Sí? Ok. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Continuemos entonces si estamos de acuerdo, ¿verdad? Este punto es muy interesante. Recuerden, el carbono no entró solo, el carbono entró con inerte. ¿En qué relación? La composición del carbón mineral era 94% de carbono, ¿sí o no? ¿Estamos claros? Por tanto, quiere decir que por cada 94 gramos, libras, por cada 94 libras de carbono entran 6 libras de inerte, ¿no es cierto? Por tanto, la cantidad de inerte que entra es igual a 1330 por 6 sobre 94. Lo que hice es una regla de 3 rapidísima, ¿no es cierto? Lo que dije es 1330,46 es el 94%. El 6%, ¿cuánto será? Eso hice, ¿no? ¿De acuerdo? No sé la masa molar, pues ya nada. Lo que sí sé es que de esto, como es inerte, nada reacciona. Y por tanto, todo lo que entra, sale. ¿Cierto? Esto no entró nada. No entró, no reaccionó, solo va a salir. Y si ustedes se dan cuenta, estamos casi listos. Nos falta saber cuánto carbono se consumió y cuántos productos salieron. El carbono que se consumió es muy sencillo. Como está planteado el problema, se consumió el carbono estequiométrico, el necesario para que se acaben las 22,39 dióxidos de hierro. Por tanto, esto es lo que reacciona. ¿Y están observando? El carbono que reacciona en este caso es igual al carbono estequiométrico, porque se acaba todo el reactivo limitante, ¿no? Por tanto, lo que sale es lo que entró menos lo que reaccionó. Vamos completando por aquí. Completemos esto antes de... Fíjense que ya está casi todo completo, ¿no? Solo nos falta saber los productos, ¿no? Solo nos falta saber los productos, ¿verdad? ¿Cuántas libramoles de hierro se producen, por favor? ¿Cuántas libramoles de CO se producen, por favor?
Rapidito. Caterina Alexandra. De hierro 44,7965. 44, 79,65. 65. Y de monóxido de carbono. A ver, sí está. A ver, 67,1947. No digo que esté bien, solo quiero verificar con alguien. ¿Alguien que me dé Ok. verificando esos valores, por favor? ¿Mm? Karina, Randy. Karina, ¿estás de acuerdo? Sí, solo varía los últimos decimales, pero sí está bien. ¿No es cierto? Es muy fácil, ¿sí? El monóxido se produce en la misma proporción que el número de moles de carbono, así que tiene que ser igual este número, ¿no? Este número y este están bien. En el hierro me dice que yo voy a obtener 2 de hierro por cada una de estas, por ende es del doble, 44,78,5. Estoy de acuerdo. Para terminar, entonces esto es igual al número de moles por la masa molar. Y lo mismo acá. ¿Verdad? Verifiquemos, a ver si no nos hemos jalado. 5.065 libras en total han entrado al proceso y salen, ¡tatán!, 5.063. Eso sí es diferencia de decimales, guaguas. ¿Sí? Porque estamos diciendo que la diferencia es del, a ver, 0,1%. Aquí sí es tema de redondeos, de cifras significativas. ¿Sí? Un error de redondeos no puede ser mayor al 1 o 2%. Si es mayor que eso, está mal. ¿Quieren ver qué porcentaje es? Fácil. Rapidito. Esto menos esto. Es igual a esto sobre esto. Esto en porcentaje. 0,04% de error tiene. Quedará claro para ustedes que es un error de aproximaciones. ¿De acuerdo? Pero cuando hablamos de un error del 40%, no podemos decir que es un error de redondeo, ¿no? Ojo, el balance aún no está completo. Primera pregunta, ¿quién me dice? ¿Qué cantidad de carbón mineral se necesita? La respuesta es, observen por favor, ¿qué cantidad de carbón mineral se necesita? El carbón mineral es la suma del carbón más del inerte, por tanto, yo sumo estos dos, 1.330 más 84, me sale 1.415,4 libras. Esa es la respuesta. ¿Sí observan lo que estoy sumando? ¿Sí? Fácil, ¿no es cierto? ¿Sí? Segunda pregunta, ¿cuánto hierro se produce? Esto sí es de lectura directa, ¿no? 2.500 kilos, 2.499,64. ¿No es cierto? Y la tercera pregunta, monóxido se produce, pues 1.881,45 libras, perdón, no kilos, no, en libras estábamos trabajando. ¿De acuerdo? Está fácil. Se acabó la química, se acabó la química general, porque ahora sí ya vamos a cambiar un poquito. Una de las cosas más interesantes cuando uno empieza a estudiar los procesos reales es que el concepto de reactivo limitante y reactivo en exceso que nos enseñaron en química no es cierto. ¿Saben por qué no es cierto? Porque en muy pocas reacciones, principalmente reacciones de fase gas sucede,
pero en muy pocas reacciones se consume todo el reactivo limitante. A nosotros nos enseñaron que el reactivo limitante se consume. ¡Mentira! Sobre todo cuando el reactivo limitante es sólido o líquido, rara vez se consume completamente. ¿Sí? ¿Por qué? La reacción química es un evento probabilístico, y perdonen la cuña de la estadística, ¿no? Para que la reacción se produzca, moléculas de reactivo limitante deben estar en contacto con moléculas de reactivo en exceso. Para eso se pone el exceso, para tratar de que haya más contacto. Pero eso no garantiza que todas las moléculas de reactivo limitante lleguen a estar en contacto con moléculas de reactivo en exceso. Eso como resultado nos dice, mis queridos jóvenes, que aunque yo ponga un reactivo en exceso, no garantiza eso que todo reactivo limitante se consuma. Viene un concepto que se denomina entonces grado de conversión. El grado de conversión es un concepto propio del reactivo limitante. ¿Sí? Grado de conversión o grado de finalización también se le dice. El grado de conversión, entonces, mis queridos guaguas, es el porcentaje molar del reactivo limitante que reacciona. Es el porcentaje molar, decía yo, del reactivo limitante que reacciona. ¿De acuerdo? Cuando nosotros tenemos este concepto, entonces podemos hablar de la siguiente pregunta. Repetir el caso anterior. Se conoce que la corriente sólida de salida contiene 28 libras de óxido de hierro. Esto tiene una consecuencia interesante en la forma de hacer los cálculos. Y vamos a ver a qué consecuencias me refiero luego de la pausa. 5 minutos, por favor.
Sigamos, por favor, continuemos, tengan la bondad, continuemos. Sigamos, por favor. Sigamos, por favor. Sigamos, por favor. Catherine Alexandra. Presente, Inge. Dayana Damaris. Presente, Inge. Alejandro Sebastián Angulo. Presente. Matius Iván. Amanda Michelle. Presente. Aileen Tatiana. Jocelyn Carolina. Presente, Inge. Nidia Eliana. Presente, Inge. Analía del Pilar. Presente. Emily Nayeli. Presente. Carla Nayeli. Presente, Inge. Luis Claudio. Presente, Inge. Andrés Sebastián. Presente. Víctor Andrés. Presente. Julissa Elizabeth. Randy Ariel. Presente. Marjorie Carolina. Lisbeth Nicole. Presente, Inge. Emily Paola. Presente. Lisbeth Noemí. Presente. Yadira Anabel. Presente. Dayana Abigail. Presente. Miriam Paola. Presente. Kevin Sebastián. Priscila Micaela. Presente, Inge. Gisela Lisette. Presente. Denis Alexis. Marco Efren. Anthony Ricardo. Presente. Marcel Presente. Omar. Presente. Alejandro Sebastián Pacheco. Presente. Lenin Ariel. Presente, Inge. José David. Silvia Carolina. Jocelyn Vanessa. Presente. Marcos Josué. Presente. Karina Janet. Brian Presente. Alexander. ¿Dónde Presente. andas? Brian Alexander. Presente. Vanessa Monserrat. Presente. Carol Catherine. Presente, Inge. Ares David. Stephanie Carolina. Presente. William Steven. Presente. Henry Alexis. Doménica Estefanía. Doménica. Ok, continuemos. Carambas, ¿dónde andas? Ya me hace cerrar la lista y no asomas. Veamos cómo cambia el concepto de... Ya tomé lista, Aileen, ¿dónde estabas? Y veamos cómo cambia el concepto en función de todo lo que hemos venido diciendo. ¿Sí? Vamos a ver cómo cambia el concepto en función de lo que hemos venido diciendo. Misma reacción, pero da la casualidad que ahora va a pasar algo interesante, y es el hecho de que, recuerden esto, era por punto 90. Todito le voy a repetir, ¿no? Otra vez me equivoqué de espacio derecho, ¿verdad? Coma 98, y esto es igual al mismo número por 2%, ¿cierto? Así era la cosa. Para sacar las moles, pues yo aquí dividí esto sobre esto, ¿verdad? Y esto es lo que entró en moles. Pero me dice una cosa, ¿no? ¿Cuántos kilos les dije que iban a aparecer en el residuo sólido, en la corriente sólida? ¿Me recuerdan? No sé. ¿Cuántos dije? Alguien que me diga el número. ¿Qué dije? Por Dios, Alejandro Sebastián Pacheco. ¿Cuánto? 28 libras, dijo yo. Muchas gracias. 28 libras, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes que nos está diciendo
no reacciona todo el reactivo limitante. Sí, es el reactivo limitante. Y sí, está en mayor proporción estequiométrica que el reactivo en exceso. Perdón, está en menor proporción estequiométrica que el reactivo en exceso. Pero eso no asegura que se acabe. Porque simplemente es imposible asegurar que todas las moléculas de los reactivos se pongan en contacto. Por tanto, mis estimadas y estimados guaguas, esto quiere decir que el residuo sólido va a tener 28 libritas, ¿no es cierto? Ay, estoy equivocado. No me dejen hacer tonteras, por Dios. No me dejen hacer tonteras. Es esto lo que sucede, ¿no? Mil disculpas. Lo que me está diciendo es que el residuo sólido tiene 28 libras. ¿No es cierto? Que el residuo sólido tiene 28 libras. ¿Que equivalen a cuántas libras mol? Pues muy sencillo. A disculpar, a veces uno se equivoca, ¿no? Esto es igual entonces a las 28 sobre la masa molar. Ahí sí, ¿no? Eso es lo que sale, ¿no? Me dice, el residuo tiene 28 libras, la corriente sólida tiene 28 libras. Por tanto, ¿cuánto reacciona? Pues lo que entró menos lo que salió, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, pensemos en esto, mis queridos jóvenes. Recuerden, por favor, el concepto de grado de finalización tiene que ver con esto, ¿no? Si nosotros calculamos el grado de finalización con la fórmula que vimos, el grado de conversión o de finalización, ¿no es cierto? Dijimos que es igual al número de moles del reactivo limitante que reacciona dividido por el número de moles del reactivo limitante que entra, y eso expresado en porcentaje. El grado de finalización ha sido 99,2%. ¿No es cierto? Observen una vez más cómo calculé esta celda. El número de moles que reaccionó dividido por el número de moles que entró del reactivo limitante. ¿No es cierto? 99,2%. ¿Sí? Esto cambia el panorama de los cálculos. Pensemos teóricamente primero y después comprobemos con los números. El hecho de que no reaccione todo el reactivo limitante quiere decir que yo voy a consumir menos carbono, por un lado, y el hecho de que no reaccione todo el reactivo limitante quiere decir también que voy a obtener menos productos, por otro lado. ¿Sí o no? Piensen en lo que acabo de decir. Y ahora verifiquémoslo matemáticamente. Preguntas antes de seguir, les veo concentraditos ahí. ¿Cuál es la inquietud, Randy? Te veo así con cara de ¿qué estará haciendo este hombre? Randy. No, ayer me estaba haciéndole en el Excel también para ver si me salía y sí me salió el 0.99. Okay. Listo. Catherine, ¿cuál es tu pregunta? Inge, disculpe, en las masas que reaccionan, ¿por qué 0,14? No debería ser 3.549. Pues sí, está mal, pues te agradezco el cálculo. Por ejemplo, ¿no es cierto? La masa es igual a esto. Las moles por la masa molar, ¿no es cierto? Aquí me equivoqué al aplicar la fórmula porque lo estaba haciendo al revés hace un momento. Catherine tiene razón, pues de tal manera que 3.549 más 28 me tiene que dar 3.577, ¿verdad, Catherine? Gracias por la corrección. Continuemos, ¿sí? Recuerden lo que hicimos hace un momento, calculamos cuánto carbono vamos a poner, ¿sí? En función del dato de exceso, ¿sí? Y para eso, mis queridos jóvenes, primero les diré que, perdón, me cambié de página, estoy volviendo. El exceso es un concepto súper entusiasta.
quiero decir con que sea un concepto súper entusiasta? Cuando uno diseña un proceso con reacción química, ya les explico esos números, todavía no les paré mucha bola. Cuando uno diseña un proceso con reacción química, generalmente el porcentaje de exceso es dato. ¿Por qué? Porque se recomienda la cantidad de exceso que se tiene que utilizar. Pero el exceso, mis queridos guaguas, se calcula asumiendo, escúchenme bien, el exceso se calcula asumiendo que el reactivo limitante se va a consumir completamente y que se va a ir a sus máximos estados de oxidación. ¿Ok? En este caso, por tanto, lo que nos... a ver. Sí está bien lo que les dije. Mejor solo de esta manera en este ejemplo. El porcentaje de exceso se calcula asumiendo que todo el reactivo limitante se va a acabar. Nosotros sabemos que de las 22,398 que entraron, solo van a reaccionar 22,222. Pero con el exceso, les dije, el exceso es optimista. El exceso piensa que se va a acabar todo. Por tanto, para calcular cuánto carbono va a entrar, el carbono estequiométrico tiene que calcularse con la cantidad de óxido de hierro que entró, no con la que reaccionó. Observen, eso es lo que hice, ¿no? 22,3982 por 3 sobre 1. Y el carbono que ingresa una vez más será ese valor multiplicado por 1,65. En otras palabras, este cálculo es igualito a al ejercicio anterior en la parte correspondiente. El carbono que ingresa, mis estimados guaguas, es igual a 110,87. Me estoy cambiando de hoja para que vean el resultado anterior. Es exactamente el mismo valor que calculamos hace un momento. Porque el carbono estequiométrico teórico se calcula suponiendo que el reactivo limitante se consume al 100%, aunque sabemos que no lo hace. ¿De acuerdo? Y entonces ahí es cuando uno se dice, entonces, ¿dónde está la diferencia? Si el cálculo fue igual. Pues es muy sencillo, mis queridos jóvenes. Vamos viendo y llenando todo esto, ¿no es cierto? Bueno, el tema de impurezas y de inerte ya lo vamos a completar luego, pero vámonos por aquí. ¿Cuánto del carbono se consume? Realmente, y ahí cambia, ya no se consume en relación con el estequiométrico, sino en lo que reaccionó el óxido de hierro 3. En otras palabras, 22,29 por la relación estequiométrica, ¿esta cuánto era? Estoy con el carbono, estoy viendo cuánto carbono se consume por... Esa 1 era, ¿no? Así es, ¿no? Observen con atención, por favor. ¿Cómo calculé la cantidad de carbono en moles que van a reaccionar? Con la cantidad de reactivo limitante que reacciona, ya no con la que entra. ¿No es cierto? Son diferentes en este caso, ¿no? Si ustedes observan con la tabla anterior y le comparan, antes reaccionaba 67,19 de carbono. Observen, ahora reaccionan 66,6688. El hecho de que reaccione menos reactivo limitante hace que se consuma menos reactivo en exceso y por tanto va a salir más carbono en el otro caso. 110 menos 66. ¿Sí? Antes salía, en el ejercicio anterior salía 43,7, ahora sale 44,2. ¿Por qué? Porque al reaccionar menos reactivo limitante consumo menos carbono. Pues. Ok, ¿cuánto sale de hierro y de monóxido de carbono? Déjenme calculando, por favor. ¿Cuánto sale de hierro y de monóxido de carbono? Por favor, calculemos, rapidito. ¿Cuánto sale de hierro y de monóxido de carbono, por favor?
Mano alzada, apenas haya una respuesta. ¿Cuánto sale de hierro y cuánto sale de monóxido de carbono, por favor? Karina, ¿quién más? Yo acabo de completar la tabla igualito a como hicimos hace un rato. Eso se los dejo verificar. Tengo Catherine. Ok, Karina, ¿cuánto sale de hierro en libramoles, por favor? Inge, pero no estoy trabajando en Excel, no importa. Solo deme el valor nomás, no se haga el Ya. 44,4458. Hey, Y el otro 44,4458. ¿Esto cuánto? El otro es 66,6687. Ok, ahí no es cierto. El hierro se produce en una relación 2:1, por tanto es el doble de este, más fácil. Pero estos cálculos ustedes deben saber hacerlos, ¿verdad? Y es que exacto lo que Karina me dijo. Quiero que por favor pongan atención a esto. Vamos a sacar algunas conclusiones. ¿No es cierto? Esto por esto. Y aquí es igual a esto por esto. Y una vez más debemos de tener una diferencia de un par de libras, lo mismo que nos pasó hace un rato, porque en algún punto tenemos un problema de ajuste de decimales. Fíjense ustedes, 5065, 5063. Volvimos a tener el mismo desajuste, en algún lado está, eso es lo de menos. Fíjense ustedes, y yo quiero que comparen con el anterior. Voy a estarme cambiando de hoja alternativamente. Observen, en el caso anterior, la masa es exactamente la misma, sino que se distribuye en diferentes moléculas. 5065, 5063. Sabemos que por ahí en alguna parte nos está fallando. Pero yo quiero que observen qué pasó. Consumí menos carbono y por eso sale más. 524 libras salía en el anterior, ahora sale 530. Esa pérdida de masa, ¿en qué se refleja? En los productos. Hay menos productos. Fíjense ustedes que ahora en productos hay 4.346 cuando antes había 4.381. El hecho de que no reaccione todo el reactivo limitante, estoy ahorita en el original y ahorita me pasé al nuevo, ¿no? Recuerden, observen aquí, no sale nada de reactivo limitante y ahora sale 0,17 libramoles, equivalentes a 28 libras. ¿Cuál es la clave para entender esto? Que no importa cuánto del reactivo limitante realmente se acabe. Cuando uno piensa en el reactivo en exceso, siempre tiene que pensar que se va a acabar todo el reactivo limitante, aunque no lo haga. ¿Se entendió lo que hicimos? Pregúntenme antes de seguir, jóvenes. ¿De dónde salió ese número? Dele doble clic a tal para ver cómo le calculó. Con confianza, pero deben entender de dónde viene esto. ¿Sí? A ver, ninguna pregunta. Porque estoy a un paso de plantearles ahora sí el problema de adeveras. Carol Catherine, cuénteme, ¿cuál es su duda? Inge, ¿le puede dar por favor clic en D10?
Claro, de 10. Ahí está. Recuerda que eso era igual a la corriente total que ingresaba por la pureza. Ingresaban 3.650 y el 98% es de óxido de hierro. Eso no cambia en ninguno de los dos cálculos. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Por favor. Alejandro Pacheco. Inge, siempre se va a trabajar con el carbono que ingresa, ¿verdad? O sea, con el carbono estequiométrico, a partir de él lo sacamos el de ingreso, ¿verdad? Correcto. Siempre hay que calcular cuánto ingresa a partir del estequiométrico y luego utilizar el dato del exceso, ¿no? Para saber cuánto entra en total. Sí, ¿y siempre nos van a dar el porcentaje en exceso o habrán casos en los que no nos den? Mi trabajo, mi estimado Alejandro, es sacarte de la cabeza que usted solo está resolviendo problemas académicos. Usted ya está resolviendo problemas reales. No tienes que preguntarte, siempre me van a dar ese dato. Cuando estés en alguna planta trabajando, no vas a estar esperando a que tu gerente te dé el dato, ¿sí? Aquí el concepto es lo que me interesa que tengas claro, ¿sí? Si tú tienes claro el concepto, el dato que te den es lo de menos. Por favor, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Lisbeth. Hija, buenas noches. ¿Podría volverme a explicar lo del carbono estequiométrico, por favor? Ok. Cuando una reacción tiene grado de finalización o de conversión, no se acaba todo el reactivo limitante. Como acabamos de ver, en este ejemplo, 28 libras salen. Pero eso es, ¿qué te diré? Es algo que sucede después de que yo calculo la reacción. Yo estoy diciendo, yo voy a suponiendo que todo el óxido de hierro que entra se consume, ¿cuánto carbono en total necesito para trabajar al 65% de exceso? Por tanto, el cálculo del carbono estequiométrico para calcular cuánto entra se hace con la cantidad, observa la celda que está cliqueada, con la cantidad de reactivo limitante que entra, aunque no se acabe todo. ¿De acuerdo? El hecho de que no se acabe todo ya es un problema del proceso, pero el punto es que yo tengo que ser optimista y pensar que voy a acabar todo, y tengo que ser previsor. Y si pienso que se va a acabar todo, ¿cuánto carbono tengo que meter suponiendo que todo se acaba? Ese es el concepto del exceso, Lisbeth. ¿De acuerdo? Sí, Inge, gracias. ¿Alguien más? Ahora sí les puedo lanzar un problema de veras. Es hora, ¿verdad? Ok. Entonces, permítanme ver el texto porque creo que tenía un error y debía corregir. Un momentito. Ahí vamos entonces, mis queridos jóvenes, para tratar de avanzar un poquito con esto.
Ahí estamos completos con el enunciado, por favor. Acaban de llegar. Bueno, no importa, continúen, por favor. Carol, ¿cuál es tu pregunta? Que disculpe, no se está proyectando X. No estoy compartiendo. No, Inge. ¿Y por qué no me dicen nada? Vean. ¿Qué están esperando para...? Ay, Dios mío. Ay, guaguitos. Estoy esperando que acaben. Pero digan algo, por Diosito. Gracias, Carol. Qué fea redacción. Ponen por cambiar la redacción. Estaba horrible. Yo soy de los que piensan que la redacción debe estar clara. Karen, habías puesto originalmente el reflujo en, ¿cómo era? 1, 1, 5 y 2, ¿era? ¿Listo? ¿Podemos avanzar, por favor? Avanzamos, por favor.
¿Listo? Luis Claudio. Inge, una pregunta así dudosa. ¿Sí puede ser 425% de exceso? Por supuesto que sí. Tú puedes poner muchas veces más la cantidad estequiométrica. El exceso no es un valor que esté entre 0 y 100. No lo dije en la clase anterior, lo digo ahora. El exceso puede ser mucho más grande que el 100, porque yo puedo poner el doble, el triple, el cuádruple de la cantidad estequiométrica. Si pongo el doble, 100%. Si pongo el triple, 200%. Si pongo el cuádruple, 300%, etcétera, ¿no es cierto? Entonces sí, puede ser. ¿De acuerdo? Era buena pregunta. Nadie la hacía. Buena pregunta. Ok, cuando nosotros hablamos de energía, la energía es uno de los principales retos de la sociedad, como sociedad y a nivel industrial también, obviamente. Uno de las alternativas que se plantea cuando hablamos de energía es utilizar biomasa para la generación de electricidad. La biomasa, como habríamos conversado en otras ocasiones, es cualquier materia orgánica de cuya combustión se pueda obtener energía, ¿no es cierto? Biomasa, por tanto, es el aceite usado de la casa, pero también es biomasa cualquier residuo vegetal, así como es biomasa cualquier residuo animal, o es biomasa las mascarillas que estamos usando contra el COVID, o cualquier cosa que se pueda quemar y me dé energía. Esto es biomasa, ¿no es cierto? En este caso, una empresa quiere generar electricidad y para ello quiere aprovechar su propio residuo, que es el bagazo de caña. Las industrias azucareras generan bastante este residuo, ¿no es cierto? El bagazo es el residuo sólido que queda luego de la extrusión de la caña. ¿Qué es la extrusión? Es el acto de exprimir la caña, ¿no es cierto? De sacarle el jugo a la caña. Eso es la extrusión, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, mis queridos guaguas, aquí lo que yo tengo es un residuo, una biomasa, ¿no es cierto? A la que quiero ver si le quemo para obtener energía eléctrica. Pero el problema de usar combustibles sólidos para generación es bien grande. Y ahí les estoy planteando algunos, dos de ellos que tienen que ver con el balance de materiales. Pero antes de meternos a la minucia del planteamiento, recordemos una cosa. ¿Quién me dice de qué está formada? ¿De qué estará formado? Ojo, y esto es sentido común, ¿no? ¿De qué estará formado el bagazo de caña? No me dirán carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, no, que ya sé, químicamente digo. ¿Mm? Repito una vez más, esto responde a su conocimiento de orgánica más sentido común, hijos. A ver. Ese sentido común, ¿no? A ver. ¿De qué estará formado? Díganme, por favor. Pero díganme, pues díganme. Rápido que necesito esa información para cerrar y pedirles lo que requiero que traigan la próxima clase respecto a este tema. ¿Sí? Por favor. Puro sentido común. ¿Qué pasó, bobitos? Miss Claudia. No sé si estaría bien, pero tal vez contiene azúcar, contiene agua, contiene también lo que es, ¿cómo se llama? Vitaminas, contiene... Sí, creo que... Bueno, usted sí. ya me está describiendo el jugo de una fruta. De pronto, claro, ¿no? Si yo exprimo la caña, ya todavía le queda algo de carbohidratos, por ahí el azúcar, y de pronto sí, le queda un poco de humedad. De hecho, el problema dice que tiene humedad, ¿no es cierto? Pero, ¿qué será lo que será que voy a quemar el agua, que voy a quemar el azúcar para obtener energía? ¿Qué es lo que se quema cuando yo quemo el bagazo? ¿Qué es lo que hay ahí? Sí saben. Alejandro Pacheco. Es una fibra de
¿Y cómo se llama químicamente esa fibra? Se me fue el nombre. Usted ya sabe, pues, ya estudiaste. Víctor Andrés. Por casualidad no es el etileno. Tengo entendido que... Víctor Andrés, el etileno es una fibra. ¿En serio? No, pero es que, o sea, estaba entendido que de ahí se fabricaba unos tipos de plástico, también del bagazo. Pero cuando usted hace polímero. Pues sí, pero sí tiene etileno el bagazo, ¿o no? ¡No! El etileno es un gas, hijo. Chiquito. De bajo peso molecular. Ya pasaste orgánica, ¿no, Víctor? Sí. ¿Cómo pasaste? No, solamente que ahí me confundí con eso del plástico, pero ya lo entendí. Ok. William, ¿qué tiene? La celulosa. De caña. Por supuesto. Tiene dos componentes principales, lignina y celulosa. ¿En serio no estudiaron eso? Sí, ¿no es cierto? Todo residuo vegetal tiene principalmente celulosa y lignina, que es lo que se va a quemar. Ahora, claro, buscar específicamente la composición de la celulosa y lignina de un residuo vegetal como este bagazo, es más complicado hacer un análisis de ese tipo y lo más sencillo es hacer un análisis de composición elemental, que como ustedes bien saben y estudiaron en química general, la composición elemental es la composición de una mezcla de compuestos o de compuestos en los que yo tengo la composición por átomos sin importar la fórmula química de la mezcla. ¿Sí? Porque todos ustedes, y no es una pregunta, todos ustedes estudiaron composición elemental. ¿Sí? La composición elemental permite hacer cálculos estequiométricos sin conocer la fórmula general o la fórmula real del compuesto, a través de su utilización para definir lo que se llama fórmula mínima, ¿verdad? ¿Ya se acordaron? Para la próxima clase, la fórmula mínima de este bagazo. ¿Alguna pregunta antes de irnos? Buenas noches, guaguas. Verán que estoy pidiendo la fórmula mínima para la próxima clase, ¿no? Que es mañana tarde, lo sé. Hasta mañana. Gracias, Inge. Hasta mañana. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Jim. Gracias, Inge.